Bienvenido nuevamente, mi nombre es Israel Ramírez y este es el segundo video acerca del plan redentivo de Cristo. El anterior fue la presentación al mismo. Ahora vamos a ver el primer paso para el plan de salvación de Dios para tu vida. Si aún no has escuchado el primero, te invito a que escuches el primero, que es la presentación, para que en una secuencia, en un proceso, puedas comprender mucho más lo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu familia. Entonces, este se titula "Es necesario oír la palabra de Dios". Este es el primer paso dentro del plan redentivo de Cristo. Y es que oír significa recobrar la facultad de poner atención, de oír, de buscar completamente o más bien volcarnos a poner toda la atención necesaria a lo que estamos escuchando. De tal manera que Cristo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24, dice de la siguiente manera: "El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida". Y en la palabra de Dios nos vamos a ver que nos habla acerca de las razones, de la importancia, de la necesidad de oír la palabra de Dios. Y es que, primeramente, porque consiste en nuestro alimento espiritual. Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 4. Jesús dijo: "Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios". ¿Qué es lo que nosotros escuchamos, que permitimos que entre a nuestro corazón, a nuestro ser? El tipo de música, lo que leemos en el Facebook, en las redes sociales, en YouTube o en cualquier otra conversación, o lo que nosotros permitimos que nuestra alma se alimente. Entonces es necesario oír la palabra de Dios, porque ella es nuestro alimento espiritual. Si no nos alimentamos de la palabra de Dios, entonces morimos espiritualmente, vivimos alejados de Dios, porque la palabra de Dios nos acerca a ella, nos hace creer en Dios y en su palabra. Por eso es la importancia de oír la palabra de Dios. Ahora, la segunda razón es porque nadie da lo que no tiene. Yo no puedo dar si primeramente no recibo de Dios. Yo no puedo compartir si primeramente no tengo. Por eso es muy importante el recibir la palabra de Dios, el oír la palabra de Dios, para ahora nosotros poder compartir lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Ahora, la Biblia nos habla de una parábola, es decir, como un ejemplo de vida que Jesús utilizaba para compartir las verdades, los principios del reino de Dios, de Él mismo. Y esta la vamos a encontrar, la parábola del sembrador, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 19 al 23. Permíteme compartírtela y por favor escúchala. Dice así. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha de 30, 60 y 100 veces más numerosas de lo que había sembrado. Bien, la palabra de Dios
nos expone 4 lugares. El primero es que ese sembrador, cuando sale a sembrar, parte de la semilla cae junto al camino. Después, entre pedregales, es decir, entre rocas. El tercero cae entre espinos y el cuarto cae en buena tierra. Esos 4 tipos de lugares representan nuestra vida, nuestro corazón, nuestro entendimiento. ¿De cuál quieres ser tú? Primero habla de que cae la semilla, representa la palabra de Dios, lo que oímos de la palabra de Dios, y dice que cae junto al camino y que la recibimos, pero viene el enemigo y la roba. Entonces, la segunda es que cae entre piedras, no hay profundidad, esa semilla no tiene profundidad en la tierra. Por lo tanto, cuando vienen los problemas, cuando vienen las luchas, las situaciones difíciles en nuestra vida, si no estamos bien firmes en Dios, entonces también esa semilla se va a quemar, se va a secar. Lo que en otras palabras significa es que no va a producir en nosotros lo que Dios quiere que produzca. Entonces esa es junto al camino. Y la tercera es entre espinos, es decir, esto representa las riquezas, los afanes de este mundo, representa el pecado, representa cuando nosotros deseamos más los placeres que las cosas espirituales de Dios, y entonces también quiere dar fruto la palabra de Dios, pero como no permitimos por los placeres, por el pecado, por las circunstancias que a nosotros nos gustan, entonces la palabra de Dios no trae el fruto que Dios desea que haya en tu vida. Pero la cuarto tipo de terreno, de lugar, es la buena tierra, que es allí donde deseamos y oramos para que la palabra de Dios que tú escuches sea sembrada en tu vida, en tu corazón, en tu ser, y produzca lo que Dios quiere hacer en ti, que quiere salvarte, perdonar tus pecados, darte una nueva vida en Cristo Jesús, que ahora tú seas parte de la familia de Dios, que seas nueva persona en Cristo Jesús, que ahora pertenezcas a la familia de Dios, que ya no vivas en tinieblas, sino ahora vivas en la luz admirable de nuestro Dios, del Señor Jesucristo. Por lo tanto, quiero invitarte a que tú te hagas esta pregunta: ¿qué tipo de terreno, de lugar quiero que mi corazón sea? ¿Junto al camino, entre piedras, entre espinos, o de buen fruto? Porque si deseas, y eso es lo que yo espero en Dios y oro, que tú desees, que tú quieras ser de buena tierra, para que lo que tú escuches, lo que tú oigas, la palabra de Dios, entonces produzca en ti esa transformación, ese encuentro con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, y así podamos dar el fruto. Y el fruto aquí representa el que nosotros primeramente demos nuestra vida al Señor Jesucristo, que Él nos salvó, y entregarla sin reservas a Él, y posteriormente compartirla a alguien más de nuestra familia, de compañeros del trabajo, donde nosotros nos relacionamos, para que también ellos tengan la salvación de Dios. Jesús dijo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y las hace, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Es decir, lo que vemos son que Jesús compara a 2 tipos de persona. La primera es la que oye la palabra de Dios y la pone en práctica y la vive. Y la otra persona es la que también oye la palabra de Dios, pero no la pone en práctica, no la obedece, no la pone en acción en su vida. Entonces Jesús lo compara al que sí la hace.
al que oye la palabra de Dios y la hace, como aquel hombre que edifica su casa sobre una roca. Y cuando vienen las luchas, las pruebas, las circunstancias difíciles, sigue firme. ¿Por qué? Porque ha puesto su fe en Cristo Jesús, en Dios, es decir, su casa la construyó sobre la roca. Pero aquella persona que oye la palabra de Dios y no la hace, no la obedece, no la lleva en práctica, lo compara con aquel que edifica su casa sobre la arena, porque van a venir tiempos difíciles, como aquí pone el ejemplo, vientos, lluvias y ríos, y la van a derribar porque su casa no está firme. Esto significa, y la invitación y el llamado es para que tú pongas por obra, que vivas en obediencia en lo que Dios te llama, lo que la palabra de Dios nos dice, en ponerla en práctica, para que tú puedas estar firme en Dios, y cuando vengan luchas y pruebas, tú puedas seguir adelante confiando en Dios, porque nuestra esperanza está en el Señor Jesucristo. Finalmente, la tercera razón es porque nos da la fe y nos ayuda a crecer en Dios. Dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la única manera en que nosotros podemos creer en el Señor Jesucristo, que es nuestro Señor y suficiente Salvador, es cuando oímos la palabra de Dios y empezamos a creer en ella, a ponerla en práctica, a ponerla en obra. De tal manera que esa es la invitación que te quiero hacer. Que sigas viviendo este proceso del plan redentivo de Cristo, que continúes, que des el siguiente paso, que la próxima ocasión es necesario creer en Dios y en su palabra. Ese sería el segundo paso del plan redentivo de Cristo para tu vida. Así es que te dejo esta invitación, que continúes adelante, porque dice, recuerda la palabra de Dios en este primer paso, que es oír la palabra de Dios. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, según el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24. Por lo tanto, yo te invito a que te conviertas en un hacedor de la palabra de Dios, que todo lo que tú escuches lo hagas, lo vivas conforme a la palabra de Dios, por supuesto. Permíteme hacer una oración por tu vida, para que lo que tú oigas de la palabra de Dios pueda producir el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que la palabra de Dios que tú escuches, tu corazón y tu ser, tu alma sean buena tierra, para que dé el fruto de lo que Dios quiere hacer en tu vida, que es salvarte, perdonar tus pecados, que tú surja en ti esa hambre, ese deseo por conocer a Dios y cada día más su palabra. Permíteme hacer esta oración por tu vida. Señor Jesucristo, te doy muchas gracias porque hoy se ha escuchado, se ha compartido tu palabra en el corazón, en la mente, en el alma, en todo el ser de quienes nos están escuchando. Te ruego, mi Señor Jesucristo, que tú hagas la obra en su vida, que su corazón sea preparado como buena tierra, para que la semilla de tu palabra pueda producir el fruto, las obras, lo que tú deseas, Señor Jesús, en el corazón y en todo el ser, en el alma de las personas. En el nombre de Cristo Jesús, toca la vida, toca el corazón, y que tu palabra sea escuchada, sea oída, y que se ponga por obra en el nombre de Jesús, siendo hacedores de ella. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga mucho. Recuerda que es necesario creer en Dios y en su palabra.